Aquí estoy de nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios. Los años dorados es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Tomando en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 27 del versículo 2, que nos dice así: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Gracias, Señor, te doy de antemano, porque de nuevo me permites exponer tu palabra por este medio. Te sigo pidiendo la ayuda del precioso Espíritu Santo, del otro Consolador, para que me pueda ayudar a exponer tu palabra como usted lo desea, no como yo. Y todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, mi Salvador, mi Redentor. Alguien comentó esto: planea para los años dorados, a lo mejor te toca atravesarlos. La expresión años dorados deben de haberla acuñado los jóvenes. Es dudoso que alguien que tenga más de 70 años hubiera descrito esta fase de la vida con una expresión tan simbólica. Tal vez una alma compasiva bondadosamente la acuñó para suavizar el dolor de la realidad. Después de todo, el pensamiento de oro trae a colación muchas ideas grandiosas, pero ilusorias. Invierte en oro es un anuncio popular que se ve por televisión. La regla de oro la promueven muchos, pero pocos la practican, en tanto que los que en realidad la demuestran también creen que el silencio es oro. Así que, ¿por qué se atribuyen años dorados a los ancianos? Tal vez debido a que los matrimonios que tienen la dicha de alcanzar sus bodas de oro a los 50 años de casados tienen 70 años o más. La Biblia menciona el oro en su descripción de las tierras que rodeaban al Edén. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, del 11 al 12. Ningún otro metal se menciona en las escrituras más que el oro. Y Dios dice en Ageo 2:8, mío es. Aunque se lo valoraba en alto grado, se lo usaba en abundancia, de tazones a coronas, de escudos a campanas, de vasijas a cetros, de altares a tronos, de bisagras hasta calles. La Biblia habla de oro selecto, oro precioso, oro fino, oro perfecto, hilos de oro, piezas de oro, talentos de oro, oro puro, polvo de oro, querubines de oro e incluso ratones de oro. Esto lo ve el primer libro de Samuel, el capítulo 6. Pero el oro no se usaba para propósitos divinos. Los hombres también fundían el precioso metal para formar ídolos, dioses a su semejanza. Incesantemente valoraban el oro más que a Dios. La Biblia enseña que virtudes tales como la sabiduría, el conocimiento, la reputación y la fe son más valiosas que el oro. En Proverbios, en el capítulo 8, versículo 12, 14 y del 17 al 19 nos dice así: Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Aquí vemos que el Señor asigna alto valor a las virtudes de sabiduría, conocimiento, un buen nombre y fe. Estos son apenas unos pocos de los muchos atributos de Dios, y Él los ofrece a los que viven por Él. Todo cuanto se puede desear no es de compararse con la sabiduría. Proverbios 8:11.
Y en Proverbios 16:16 se nos dice que es mucho mejor adquirir sabiduría que oro. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Proverbios 20:15. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Proverbios 22:1 y 2. La fe es mucho más preciosa que el oro, nos dice en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 7. Usted tal vez está preguntando, ¿qué tiene que ver el oro con la planificación para la vejez? Lo que valoramos en lo mejor de la vida nos seguirá en nuestros años de crepúsculo. Si sabiamente valoramos la fe en el Señor Jesucristo, eso nos fortalecerá al envejecer. Si atesoramos a nuestras familias dándoles amor y compasión, con toda probabilidad nos beneficiaremos del compañerismo continuo con ellos. Cuando practicamos la regla de oro, amando a otros, agradamos a Dios. Un exitoso hombre de negocios en sus 40 años orgullosamente anunció que sus ganancias en acciones llegaban a varios millones de pesos. Ha sido emocionante ver que mi sueño se vuelve realidad, dijo. Algún tiempo después se informó que su esposa lo dejó y que su hijo adolescente, que había usado sus lucrativas mesadas para comprar licor y drogas, acabó en la cárcel. Muchos invierten sabiamente en sus negocios, pero no invierten tiempo ni interés en sus posesiones más valiosas, sus cónyuges e hijos. Esto, por cierto, no es el caso de todos los que tienen carreras exitosas, pero este episodio debería servir como advertencia. Hay mucho en que pensar en toda etapa de la vida. Tratamos de enseñar a nuestros jóvenes a planear para su futuro sacando buenas notas en sus estudios y aprovechando las oportunidades para cultivar un cimiento firme para la edad adulta. Los padres trabajan duro para proveer educación universitaria a sus hijos. Los matrimonios tratan de hacer inversiones sabias para la jubilación futura. Incluso los adultos mayores hoy están abriendo nuevas sendas en cuanto a la planificación para la vejez, debido a que las reglas de oro para la edad de oro han sido alteradas drásticamente en años recientes. Debido a un mercado de valores en caída, los ahorros de todos han perdido significativamente su valor. Los que se hallan al borde de la jubilación han tenido que reconsiderar la confiabilidad de sus pensiones, planes de ahorros y otros haberes, y en muchos casos han cambiado súbitamente de dirección. Con todo, la planificación para la jubilación y la preparación para la muerte se han convertido en grandes negocios, y hay gran sabiduría en atender responsablemente los detalles predecibles. En Génesis 27 vemos al patriarca de Israel, Isaac, preparándose para su muerte. Piensa que el fin se acerca, así que se propone dar la mayor proporción de su prioridad a su hijo mayor, Esaú, como la costumbre lo exige. Desdichadamente, su plan se trastorna por dos cosas: la astucia de su esposa y de su otro hijo, Jacob, y el fallo de las facultades de Isaac. Inadvertidamente bendice a Jacob, dejando sin herencia al heredero por derecho. Lo que hay interesante en el pasaje es que la preocupación de Isaac realmente es preparar a otros, es decir, a sus dos hijos, para su muerte, pero no sale muy bien. En tanto que hay muchas lecciones que aprender de este relato bíblico, una es que Isaac es demasiado viejo para asegurarse de que sus deseos finales se ejecuten apropiadamente, y esto causa conflicto en la familia. En tanto que a nadie le gusta hablar de la muerte o prepararse para ella, la Biblia recalca estos asuntos. Hace poco entrevistaron a un colega mío en cuanto a la muerte y la preparación financiera, y él hizo esta declaración: no estamos hechos para experimentar la muerte
muerte es horrible. Quisiera poder mostrarle el pasaje bíblico que dice: sorbida es la muerte en victoria. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:54. O sea, consideremos la muerte una victoria. De muchas maneras la Biblia hace como 1,000,000 de referencias a la muerte y a morir. Sin embargo, la Biblia sigue siendo un libro de gran esperanza. La vida se halla entre dos apoyalibros: el nacimiento y la muerte. Aparte del rapto de la iglesia, habrá una muerte por cada nacimiento. No todos llegarán a la vejez, pero la muerte les llegará a todos. Para los creyentes, nuestra esperanza y consuelo viene de la palabra de Dios, que dice en Apocalipsis 14:13: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, más bien duermen en el Señor. Cuando nace un niño, los padres no pueden hacer nada para prepararlo para la vida, porque el niño ya tiene el aliento de vida fluyendo en él. Para lo que deben prepararlo es para las experiencias de la vida, las desilusiones y alegrías, las derrotas y victorias, la muerte y la vida eterna. ¿Qué padres cristianos no quieren que su hijo comprenda el ciclo de la vida y la esperanza de vida después de la muerte? Viví mucho tiempo en los hospitales de joven, y cuando me vi expuesto a este ciclo desde mis recuerdos más tempranos, había lecciones que aprender incluso cuando un paciente del hospital moría. Cuán importante es el alma humana. Muchos padres hoy protegen a sus hijos de todo lo que pueda causarles tristeza. Esto tiene el potencial de atrofiar el desarrollo del hijo y produce trauma emocional. Cuando llegan a adultos, aquellos hijos en un tiempo escudados no pueden vérselas con lo inevitable porque nunca han estado expuestos a ello. Cuando mi perrito murió, recordé cómo mis hijos solían ponerse muy tristes. Y cuando morían, algunos de ellos y el mío, cuando murieron sus mascotas, me conmovió al observar su respeto por la muerte, incluso por sus mascotas queridas. Fueron sepultados en el patio de la casa y la casa también de ellos. La vida es incierta. No sabemos lo que el futuro guarda. La Biblia advierte: cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 14 y 17. Puesto que la muerte es una realidad innegable, debemos prepararnos con diligencia para los últimos años de la vida. Las cosas de esta naturaleza son serias. No me parece broma tomar a la ligera un evento tan monumental, aunque admiro a otros que pueden aligerar corazones agobiados y poner una chispa en ojos llenos de lágrimas en tiempo de aflicción. Una hermana mayor en Cristo, cuya salud andaba muy mal, no se había casado ni tenía hijos, así que sus hermanos con cariño estaban cuidándola en sus últimos días, persuadiéndola a que los acompañara para hablar con el director de la funeraria. Este le mostró varios paquetes y preguntó: ¿cuál prefiere? Los hermanos miraron a la hermana y le preguntaron: ¿cuál te gustaría? Sin cambiar la expresión, la hermana dijo: cuando llegue el momento, sorpréndame. Sí, cuando llegue el momento, sorpréndanme. Eso concluyó la reunión y todos volvieron a casa con corazones aligerados y la planificación completa. En contraste, un abogado que no practicaba lo que predicaba murió inesperadamente de un ataque cardíaco apenas en sus 70 años. Por décadas las personas en su comunidad lo habían buscado pidiendo consejo legal, transferencia de propiedades, disputas entre vecinos, conflictos de familia, testamentos y herencias,
toda la gama de asuntos legales que a menudo necesitan la intervención de un abogado. Sus clientes tenían confianza en él, no solo por su conocimiento de la ley, sino también por su sabiduría práctica y su sentido común. Incluso al reducir su carga de trabajo y emplear a un socio más joven para que se hiciera cargo, la gente con todo seguía buscándolo a él para pedirle consejo. Cientos llegaron a su funeral y la familia quedó abrumada por las tarjetas y cartas de personas que él había ayudado a través de los años. El periódico local publicó un editorial elogiando sus contribuciones a la comunidad y expresando su sentido de pérdida. Poco después del funeral, su familia hizo un descubrimiento intranquilizador e incluso aturdidor. Nunca se había dado tiempo para preparar un plan apropiado para sus propiedades. Tampoco le había informado a nadie de la familia en cuanto a sus asuntos financieros. No sabían qué propiedades o acciones tenía, si acaso alguna, o si había tenido una caja de depósito de seguridad. Aunque de tiempo en tiempo había expresado un deseo de dejar algo de su legado a la iglesia y a varias obras locales de beneficencia, así como también a una hermana viuda, al fin ninguno de esos deseos verbales se cumplieron. Llevé muchos meses y muchos gastos a atender sus asuntos, y todo eso se pudo haber evitado si tan solo él hubiera hecho lo que había aconsejado incontables veces a otros con el correr de los años. Preparar un plan comprensivo de sus propiedades. Nadie sabe por qué él nunca hizo esto, ni por qué nos ayudó a su familia a entender su situación financiera. Tal vez, como muchos, no pudo enfrentar el hecho de que estaba envejeciendo y que algún día se iba a morir. Sea que se trate del asunto de hacer un testamento o de una docena de otros asuntos prácticos, el hecho de envejecer nos confronta con varios retos. Si no atendemos estos detalles necesarios, otros lo harán, posiblemente produciendo dificultades para los que queden. Es nuestro deber ser responsables para atender asuntos que nos afectan individualmente mucho después de habernos ido. No toda decisión se puede hacer de antemano, por supuesto. Algunos asuntos prácticos se pueden atender solo cuando se presentan. Nadie puede predecir, por ejemplo, si un cónyuge se va a romper una cadera o si los ahorros para jubilación se van a reducir, y mucho menos planear de antemano exactamente cómo enfrentar una u otra situación. Pero algunos asuntos se pueden decidir anticipadamente y cuando ese es el caso, necesitamos actuar. Dios no quiere que dejemos un legado de resentimiento, conflicto o confusión. Pero esto puede suceder fácilmente si descuidamos los asuntos prácticos que nos apremian conforme envejecemos. Recuerde que el avisado mira bien sus pasos, nos dice en Proverbios 14:15. Y en 1 Corintios 14:40 nos dice, y hágase todo decentemente y con orden. Doy gracias a Dios que yo tenía un ahorrito ahí cuando mi esposa se fracturó la cadera, pues la prótesis salió cara y los días ahí en la clínica, pero gracias a Dios, Dios proveyó. Mientras más envejecemos, más difícil se hace lidiar con asuntos delicados y las decisiones importantes que nos confrontan. Pueden ser demasiado agobiantes o complicadas para que las atendamos en esa etapa de nuestras vidas. O tal vez prefiramos evitar conflictos potenciales y tensiones que pudieran surgir con otros. También pueden despertar pensamientos inquietantes en cuanto a la marcha inevitable del tiempo o incluso hacernos cuestionar nuestra propia capacidad de tomar decisiones sabias al envejecer. Además, el estrés de una enfermedad inesperada o la muerte de un cónyuge o alguna otra crisis puede preocuparnos tanto que no podemos concentrarnos en otros asuntos. Muchos ancianos batallan con la depresión. Y una característica común de alguien que sufre de depresión es que no puede tomar decisiones. Le animo a que en tiempos de prueba busque consejo del Dios Todopoderoso al considerar varios asuntos. Mi esperanza es que al escuchar este mensaje se sienta animado a resolverlas como es debido.
tanto para usted como para sus seres queridos y también, claro, para su servidor. Nunca he conocido a un viejo, le dijo un abogado a una persona, que no se preocupe por su dinero o si tendrá suficiente como para que le dure hasta el fin de sus días. Incluso los que no tienen razón para preocuparse, se preocupan. Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en el dinero, implicando que el logro financiero es la principal medida del verdadero éxito de la persona en la vida. Pero esto es una norma falsa y debemos resistir para no caer en la trampa de pensar que el dinero lo es todo. Jesús advirtió en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pablo más adelante aconsejó a su pupilo Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La primera de Timoteo 6, de 9 al 10. ¿Quiere decir esto que está mal pensar en el dinero o hacer planes financieros cuidadosos para nuestros últimos años? Claro que no. No, por supuesto que no. Simplemente asegúrese de que el dinero es su siervo y no su amo. ¿Le gobierna usted su dinero o gobierna usted su dinero? Sin que importe cuán poco o mucho tenga en cuanto a recursos financieros, Dios se los ha dado y quiere que usted sea un mayordomo fiel de ellos. Considere su dinero como una responsabilidad dada por Dios y no algo como que usted tiene libertad de usar o usar mal, como se le antoje. Esto es especialmente importante al entrar en nuestros años de jubilación, debido a que nuestros ingresos probablemente sean menores, o incluso significativamente menores que lo que han sido antes. Nunca nos preocupamos por hacer un presupuesto, dijo alguien. Mi esposa y yo teníamos buenos empleos y siempre tuvimos lo suficiente para hacer casi todo lo que queríamos. Pero de repente tuve que darme cuenta de que eso ya no era así. Por primera vez en mi vida tengo que cuidar cada centavo. Quisiera haberlo hecho antes. Un jubilado escribió: uno de los problemas de la jubilación es que le da a uno más tiempo para leer sobre los problemas de la jubilación. Aunque el pensamiento tiene su humor, también es verdad. Pero en lugar de leer en cuanto a problemas, uno debe realizar las acciones apropiadas para resolverlos. ¿Qué pautas en cuanto al dinero debemos seguir al mirar a nuestros años de vejez? ¿Qué problemas necesitamos considerar y qué decisiones debemos tomar antes de que se conviertan en problemas? Permíteme sugerir algunas. Numerosos recursos pueden ayudarle a calcular cuánto necesitará tener ahorrado a fin de tener una jubilación confortable. Y, sin embargo, demasiadas personas nunca hacen esto y acaban ahorrando muy poco. A veces no es posible ahorrar para la jubilación. Pienso en las cartas que recibo de padres solteros o desempleados que simplemente no pueden ahorrar nada. Pero para los que pueden, ahorrar exige disciplina. Aproveche al máximo el plan de jubilación de la empresa en donde trabaja, si lo tiene. Y tome prestado de ese fondo solo en emergencias extremas. Muchas compañías también proveen maneras de depositar una parte de cada cheque de pago automáticamente en una cuenta de ahorros. Algunas empresas incluso depositan en paridad las contribuciones del empleado a un plan de jubilación. Páguese usted mismo primero. Es un viejo refrán que le sirve bien. El ejemplo pintoresco de la Biblia de la hormiga que diligentemente guarda alimento para el futuro ilustra una lección práctica pero profunda. Y eso nos lo muestra en Proverbios 6, del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. He oído decir, y de todo corazón concuerdo, que como en toda empresa de éxito, el cimiento de una buena jubilación es la planificación. Debo añadir a eso la necesidad de la oración. La Biblia nos dice que oremos por todo, así que ore que Dios tome posesión de su vida total y completamente. Cuando hacemos esto, revelamos nuestra dependencia de Él. Así es que evite las trampas de los gastos innecesarios. Una de las trampas financieras más comunes que afectan a algunos al envejecer es lo que pudiéramos llamar la trampa de la deuda. La tentación de acumular gigantescas cuentas en las tarjetas de crédito a fin de pagar cosas que no pueden costear y que probablemente no necesitan puede suceder en cualquier edad, pero especialmente desastrosa para los mayores que no tienen ingresos de empleo para pagar la deuda. Tristemente, la trampa de la deuda hace que a algunos ancianos se declaren en bancarrota. No dé regalos que no puede costear. Esto sucede a menudo cuando los abuelos tratan de comprar el cariño de hijos y más de nietos, colmándolos de regalos exageradamente generosos. Duro como suena, algunos padres usan el dinero casi como una arma, intentando controlar a sus hijos con él, o usándolo para tratar de salvar la brecha entre ellos y un hijo alienado. Se han olvidado de las palabras sabias de la Biblia, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Cuídese de las decisiones financieras necias al envejecer. Hay muchos planificadores financieros dignos de confianza, pero algunos seleccionan a los ancianos a los cuales pueden engatusar con promesas deslumbrantes y presentaciones persuasivas. No crea todo lo que oye y no tome decisiones financieras serias sin consultar con personas conocedoras en quienes usted confía. El viejo proverbio tiene razón. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Aunque la preocupación es necesaria al considerar cómo distribuir los recursos, no se obsesione por sus finanzas. Mi tía no piensa sino en su dinero y en sus temores de que se va a quedar en la indigencia. Oía un hombre decir: ni siquiera me deja cambiar algunos bombillos quemados porque tiene miedo de que no va a poder pagar la cuenta de electricidad. Sé que ella tiene más que suficiente para sus años, pero se niega a creerlo y se ha vuelto prisionera de sus temores. Asuma el control de sus finanzas estableciendo un presupuesto sensible y apegándose al mismo. De esta manera no será esclavo de la deuda, ni víctima de depredadores, ni prisionero del temor. Atienda con franqueza cualquier asunto legal. Es de importancia crítica tener un testamento válido. Algunos evitan hacerlo porque temen el gasto. Otros piensan que no tienen suficiente como para que valga la pena hacer un testamento. Otros más se preocupan por los conflictos que un testamento pudiera causar en su familia. Consideremos, sin embargo, el impacto de dejar este mundo sin un testamento. Las implicaciones para nuestra familia pueden ser devastadoras. Hagámoslo. Las leyes difieren de país en país, pero en ciertas circunstancias la suerte de las posesiones de alguien que muere sin un testamento la deciden las cortes o la ley estatal, y claro, y no la familia. El resultado a menudo es muy diferente de lo que el fallecido hubiera deseado. Aparte de eso, la falta de un testamento puede producir peleas y conflictos entre familiares que piensan que tienen derecho a recibir ciertas cosas de la herencia. La decisión de preparar un testamento es solo el primer paso. Sin embargo,
Más importantes son las cuestiones en cuanto a sus deseos para la distribución de la propiedad. En otras palabras, ¿quién se beneficiará de su testamento? Pero hay otros asuntos que también hay que considerar al hacer un testamento, tal como quién será el albacea de la propiedad. Y si alguna parte de la propiedad se colocara en fideicomiso en lugar de entregarlo de lleno a un heredero. Estas pueden ser preguntas complicadas con implicaciones de largo alcance y se las atienden mejor con la ayuda de un abogado que tenga experiencia en estos asuntos de herencia. Sin que importe cuán sencillas o complejas pueden ser las propiedades de una persona, sin embargo, cualquier planificación de herencia necesita que se la prepare cuidadosamente y a cabalidad y con mucha oración. Dios se preocupa tanto en cuanto a lo que usted va a hacer con sus posesiones después de su muerte como lo que está usted haciendo con ellas ahora mismo. Las ve como solamente suyas que puede usar egoístamente y en cualquier manera que se le antoje o se da cuenta de que Dios se las ha confiado y que debe usarlas para su gloria. El rey David oraba, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. La mayoría de las personas están familiarizadas con la expresión última voluntad y testamento, documento legal que bosqueja lo que alguien desea que suceda después de su muerte, una muerte natural. Así es que, mi hermano, sigamos adelante, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mi propia convicción es que las medidas extremas simplemente retardan artificialmente la muerte de una persona, pero no prolongan su vida. En tanto como sea posible, tales asuntos se deben decidir antes de que se vuelvan necesarios y entonces establecerlos en un documento legal válido. Una vez que surja una emergencia médica, por lo general es imposible que el paciente exprese sus deseos de manera tal que dé dirección legal y clara al médico o al hospital. Su última voluntad y testamento es importante, por amor a su familia. A falta de alguna directiva de parte suya, los miembros de la familia pueden verse atrapados en una maraña confusa y emocional, claro, de decisiones difíciles. Y tal vez no todos concuerdan en la manera de proceder. Además, las leyes en algunos países, hasta donde yo entiendo, pueden ordenar medidas extremas que no se pueden suspender una vez que se empiezan. El costo financiero y emocional para la familia puede ser aplastante, pero más que eso, en tales situaciones los verdaderos deseos del paciente se ignoran debido a que nunca se pusieron por escrito. Ayúdese usted mismo y a su familia a evitar lo que pudiera ser una pesadilla. Los cristianos no debemos afanarnos por la muerte. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la voluntad de sobrevivir, pero tampoco debemos cohibirnos de la muerte o actuar como si la fuéramos a resistir ferozmente hasta el último aliento. El tiempo puede llegar, de hecho, cuando las molestias y dolores de la vida nos abrumen, tanto que le daremos la bienvenida a la muerte como una amiga. Y así es como debe ser. Si conocemos a Cristo, sabemos que el cielo es nuestro verdadero hogar y, o sea, como los santos de antaño, debemos anhelar una patria, aleluya, mejor, esto es, celestial, como nos dice en Hebreos 11:16. Recuerde que un día usted enfrentará la vejez. Puedo recordar que en mi juventud y como adulto joven me preocupaba por mis padres que envejecerían. Siempre traté de darles el respeto que se habían ganado y se merecían. Y siempre me cuidé de no insultarles, sugiriendo que ya no podían tomar decisiones importantes en cuanto a sus vidas. Una línea fina a veces separa el preservar la dignidad de los padres y asegurarse su bienestar. Tal vez algunos digan, pues bien, estoy seguro de que esas cosas son importantes, pero todavía soy joven. Y todo eso me parece demasiado distante para mí. Probablemente tenga razón.
pero sus padres pueden verse en conflicto en cuanto a cómo las decisiones de ellos afectan no solamente a ellos, sino también a usted. Algunos hijos adultos se preocupan porque sus padres no están dando estos pasos, y los hijos son renuentes para traer el asunto a claramente al tapete, pensando que los padres pueden confundir sus motivos. Esto presenta a veces un problema. La relación entre padres e hijos adultos puede ser difícil. Como regla, a los adultos no les gusta que sus padres les digan qué hacer, y a los padres no les gusta que sus hijos les digan qué hacer. Pero negarse a actuar en cuanto a asuntos prácticos que nos confrontan al envejecer, o simplemente ignorarlos, a menudo se vuelve una receta segura de conflicto y de problemas en la familia. Animo a los hijos adultos a considerar el asunto a la inversa. Pídales a sus padres consejo al buscar los planes que usted también debe poner en su lugar. Tal vez esto abra la conversación porque, después de todo, ellos también tal vez sean renuentes para traer a colación temas que asustan. A veces los mayores necesitan la perspectiva de sus hijos, y tal vez este enfoque pudiera ser el estímulo que necesitan. Solo usted conoce la dinámica de su propia familia, pero le animo a que no se cohíba de tratar de atender estos asuntos importantes. Pídale al Señor que le dé palabras sabias y un sentido de la ocasión apropiada para tales conversaciones. El Señor honra a los suyos, que hacen todo en su nombre con respeto, amabilidad y amor. Anímese con la amonestación de la Biblia que nos dice en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi oración es que usted de manera responsable atienda los asuntos que debe tener lugar cuando las directivas avanzadas, testamentos y arreglos finales se deben de hacer. Es emocionalmente difícil para otros tomar estas decisiones por un ser querido. Sea proactivo, de modo que otros no tengan que ser reactivos. La generación mayor debe poner ejemplo al tomar decisiones importantes mientras todavía pueden tomarlas. Sus hijos algún día lidiarán con los mismos asuntos con que usted lidia hoy. Usted puede bendecir a sus hijos con el ejemplo de una planificación responsable. Tomar decisiones por nosotros mismos no es fácil, pero dejárselas a otro es arriesgado. Poner la casa en orden es una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer por sus hijos. Dele la serenidad de que usted tiene su mente bien puesta y ha atendido los asuntos que han surgido en toda una vida de trabajo. Más que cualquier otra cosa, hágale saber su posición ante el Señor Jesucristo, porque este será su legado duradero. Estamos agradeciendo con gozo en toda circunstancia, o estamos haciendo de nuestros últimos años en la tierra insoportables para nosotros mismos y para nuestros seres más queridos. Estamos obedientemente poniendo las cosas en su lugar a fin de que otros sepan que fuimos seguidores responsables de Cristo. Estamos preparándonos para la muerte con la certeza de que Jesús está preparando nuestra bienvenida al hogar. Cuando lleguemos a nuestro destino, ¿sabrán otros dónde estamos? El libro de Hebreos tiene mucho que decir en cuanto a voluntades y testamentos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y usted dirá, ¿dónde dice esto? En Hebreos 9, versículos 16 y 17. Jesús vino y murió entre los seres humanos. Él fue el ejemplo de cómo vivir y cómo morir. Él vino para morir a fin de que nosotros podamos vivir. También resucitó a fin de cumplir la promesa que hizo. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Por eso la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Esta es una maravillosa última voluntad y testamento. Tal vez nos impacientamos por las circunstancias en los años que nos restan de vida, pero al esperar la reunión con nuestro Salvador, recordemos la voluntad de Dios para nosotros. Estad siempre gozosos, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Vargas. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.